le damos la palabra entonces a Chucho Cataño y a Luis Ángel Sánchez para que nos hagan una presentación del tema del M19 en el Caquetá, el ciclo del M19 en el Caquetá. Chucho, por favor, y Luis Ángel. Y después sí, muy buenas todos tardes, hacemos emocionado de nuevo por estar con ustedes esta tarde desde el balcón. Estamos aquí en un mirador desde donde contemplamos las montañas y escuchamos el rumor del río Quindío. De manera que muy emocionado de estar de nuevo con ustedes. Luis Ángel, por favor. Muy buenas tardes, un abrazo a todos. Único montañero titulado aquí en esta tertulia. Bueno, yo quiero comenzar con un mini comentario, porque quiero comentarles que terminada la sesión de hace una semana, con Luis Ángel hicimos una mini evaluación inmediatamente y llegamos a la conclusión de que la emoción que sentimos hace una semana no fue precisamente por el tema, sino más bien por el interés de reencontrarnos. Lo que nos unió no fue el episodio del avión de Aeropesca, sino el deseo de abrazarnos de manera virtual, de reencontrarnos y desde luego el interés por revivir la historia. En ese sentido, yo quiero replantear mi posición, según la cual yo había propuesto que elimináramos esas narraciones y pasáramos de inmediato al análisis del M19 o de lo que fue el M19 en el departamento. Pero del mismo modo, pues mantengo mi propuesta de que una vez terminadas las narraciones, las anécdotas, los recuerdos sobre el paso del M19 por el Caquetá, y me imagino que también vamos a abordar lo que significó el M en Colombia, volvamos la mirada al análisis, porque después del conflicto que terminamos con el acuerdo de paz, que terminamos entre comillas, porque los enemigos de la paz persisten en ponerle la tranca al desarrollo de los acuerdos. Digo que después de eso, después del terminado el conflicto, en ese silencio, el silencio de las voces de nuestros compañeros, con los dramas de la violencia, con los recuerdos vivos, tenemos que de alguna manera profundizar sobre lo que representó el paso del M19 por el país, lo que significó para la libertad, lo que significó ese ejercicio, ese experimento del M19 en beneficio de la dignidad de los colombianos y de los caqueteños en particular, porque mientras sigue reverberando los recuerdos de los amigos que se fueron, de las familias violentadas, tenemos que echarle mano a una herramienta que nos permita decir cuál fue el aporte de ese M19 para la libertad, repito, y para la dignidad. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo creo que se puede plantear de nuevo la posición de que avancemos en estas narraciones y después de efectivamente caigamos en el análisis, porque tenemos que recordar, como lo dije esta semana, tal vez en un mensaje corto, que la alegría que experimentamos al encontrarnos acá, yo creo que se deriva del hecho de que la mayor epopeya que hemos vivido nosotros en medio de la violencia es estar vivos todavía. Bueno, yo creo que sobre el comienzo del M19 en el departamento del Caquetá, Luis Ángel Sánchez creo que tiene más información sobre la llegada del M al departamento, pero yo quiero enmarcarla y necesariamente hay que hacer eso,
enmarcar la llegada del M al departamento del Caquetá en un momento en que había un auge de la lucha social en el departamento. Y la llegada del M estuvo precedida por movilizaciones campesinas principalmente, y de eso hay que mencionar más los movimientos en el Doncello y en Belén de los Andaquíes, en donde la gente desarrolló la capacidad de movilizarse para exigir la defensa o para defender sus intereses, pero hay que señalar también que fue un movimiento, un auge, digámoslo, del movimiento social campesino primero, después acompañado por el magisterio, que fue más adelante, digamos, el eslabón más importante. Creo que los campesinos primero y después los maestros fueron los que empujaron ese proceso de la lucha social. Y en esos antecedentes de la llegada del M tenemos que mencionar mejor dicho, de manera justa algunos nombres. Víctor Félix Pastrana, Gerardo Perilla, Rodrigo Pérez, Fabio Sánchez y Sisto Bolívar, aunque se me pueden olvidar muchos, pero estos hombres que empezaron a reunirse alrededor de un proceso que surgió en Belén de los Andaquíes, acompañado por los sacerdotes, por Ardulfo Trujillo, por Monseñor Cuniverti y desde luego por las hermanas belemitas, entre ellas está aquí con nosotros Graciela Uribe. Esos gérmenes de organización social, de suministrarle alimento a los activistas, alimento ideológico y político, de cualificarlos, de organizarlos, creo que fue el semillero a partir del cual se hizo el ejercicio de la lucha social sin la presencia del M-19. Ya para decirle el recuerdo personal más lejano que tengo del M es en 1976. Yo trabajaba, como les dije hace una semana, en Cartagena del Chairá y había fundado el periódico El Surriago. Hasta allí llegó Gerardo Lozada, muchos de ustedes lo conocen. Gerardo Lozada llegó y me buscó y me propuso que siguiera con ese proyecto y que él, en nombre del periódico Mayorías, que ustedes recuerdan que fue un órgano de la Alianza Nacional Popular, él dijo que iba en nombre del periódico Mayorías y me dijo que, hombre, pusiéramos a marchar un proceso organizativo a partir del periódico. Pero después supe que efectivamente había ido, ¿cierto?, a ganarme para los propósitos que tenían quienes ya pensaban en organizar el M-19 allá en el departamento del Caquetá. Quiero, antes de seguir con Luis Ángel, quiero mencionar un aspecto que me quedó ahora 8 días en relación con el episodio del avión. Simultáneamente con la llegada pues, del avión y la cosa, llegaron los periodistas a cubrir el evento. Y entre ellos llegaron John Jairo Alzate, que era fotógrafo del Tiempo. Yo trabajaba con el Tiempo en ese momento. César Vallejo, quien era el que cubría orden público. Eduardo Carrillo y Eduardo Carrillo y otro fotógrafo del espacio, que no recuerdo el nombre. Esos periodistas llegaron a cubrir este acontecimiento, pues, y fueron retenidos durante 2 días por el M-19 para los efectos de la propaganda, ¿sí? Desde luego, para contarles qué había pasado, qué había ocurrido, etcétera, los pormenores del operativo del avión. A los 2 días los liberaron y el ejército los capturó y los mantuvo en su poder como casi un mes. Durante ese mes, el ejército negó que estuvieran en su poder.
pero yo tenía información directa del M-19 en que me dijeron que ellos ya los habían liberado, a pesar de que el ejército sostenía que no, que los periodistas estaban con el M. Yo sostuve a través del tiempo y a través de RCN lo contrario, a pesar de las amenazas. Me llegaron a amenazar a la emisora, a la casa donde vivía, etcétera. Sin embargo, yo me mantuve en la posición y un mes después, casi un mes, fueron liberados después de que fueron llevados al batallón Juan Ambú y allí, a través de un albañil y escribiendo en un papel brillante de las cajetillas de cigarrillo en su interior, escribieron con un lápiz rojo que no tenía sino un pedacito de punta, me escribieron: estamos en el batallón Juá. Hasta ahí les acabó la punta. Convencieron al albañil de llevarme ese papel a la emisora, le rogaron que era la vida de ellos y lograron convencerlo, pues, y ese señor llegó hasta la emisora con ese papel. Lancé la noticia al aire después de hacer un análisis que no fuera una trampa y todo lo demás. Yo hablé con el albañil llorando me dijo: yo no quiero que me miren ni la cara, no me mencione, yo no existo para usted, pero me entregaron este papel. Entonces hice una reunión con los compañeros de la emisora y con otros periodistas porque pensé que era una trampa, porque yo no estaba en muy buenas relaciones con el ejército, porque yo los chiveaba mucho, entonces ellos me estaban presionando para que yo revelara mis fuentes de información. Entonces dedujimos que no, que se trataba efectivamente de un hecho verdadero y lanzamos la noticia al aire, y a pesar de eso, de que la noticia se echó como a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde llegaron los carros del Minguerra del batallón, nuevas amenazas, que el coronel le manda a decir que si no se retracta usted va a morir, etcétera. Me mantuve también y como 14 horas después fueron liberados los 4 periodistas. De manera que eso es uno de los episodios que se me olvidó contar ahora 8 días. Pero hay otra cosa también que es igualmente grave para la prensa y como una repercusión, y la quiero mencionar aquí de manera especial, como un eco de ese mismo episodio del avión. Durante su permanencia con el M-19, los periodistas que le menciono, entre ellos iba, como les dije, John Jairo Alzate, tomó una foto que ustedes creo que recuerdan, muchos de ustedes deben recordar, una foto del asesinato que Jairo Capera cometió en contra de un militar. Y lo que quiero resaltar aquí de manera negativa es la desvalorización de los criterios de evaluación de la prensa y de los concursos de periodismo. Esa foto fue premiada después fue galardonada con el premio Simón Bolívar a la fotografía. Es decir, uno mirándolo ya en la historia dice cómo se desvalorizan, hasta dónde llegan pues la depreciación de los criterios de evaluación, que la fotografía de un asesinato de un guerrillero en contra de un señor del ejército puede ser considerada como Premio Nacional Simón Bolívar. Entonces, estas dos cosas quería mencionarlas porque pues se me quedaron a 8 días, al fin y al cabo se nos fue mucho tiempo en asuntos pues de mecánica y todo lo demás. Entonces, yo quiero que de verdad estos conversatorios, quiero hacer un llamado para que estos conversatorios de verdad sirvan para que llegue un mensaje a mucha gente después de que se van a grabar lo demás, o para que se origine a partir de esto, de este ejercicio, la construcción de un libro, de unas memorias, porque tenemos la obligación de dejarle al Caquetá una historia escrita, bien hecha, para que no se caiga en lo que siempre se cae, en dejarle a la gente, a los que nos siguen en la cola de la vida, dejarle las versiones de los responsables de la violencia. Porque uno mira que pasado tanto tiempo, ya voy a terminar, Reina, para darle el paso a Lucho, que pasado el tiempo, ¿cierto? Ya mirándolo tan lejos, uno ve que todavía la oligarquía narcoliberal sigue vigente, ¿cierto?
mantiene su poder con el apoyo de esas masas que fueron organizadas por el M-19 en algún momento, que no hemos podido romperle la vena carótida a la politiquería ni a la corrupción. En este país solo son ciudadanos los ricos y los políticos. Y entonces tenemos que, quienes hemos vivido y quienes nos recordamos todavía de algo, dejar un testimonio escrito sobre todos estos hechos y otros más. De manera que a medida que van pasando los conversatorios, pues vamos a seguir hablando de otros hechos nacionales, ¿cierto? Porque el M-19 fue, como lo dije hace una semana, espectacular, audaz, impresionante y también de alguna manera irresponsable. Luis Ángel Sánchez es un hombre que conoció mucho de esa región en donde cayó el avión. Y vamos a retomar el tema. Luis trabajó por allá, como lo dijo hace una semana también, y además él estuvo más cercano a la información sobre los orígenes los orígenes del M en el Caquetá. Él tiene mayor información sobre eso. De manera que Gracias, entonces... Chucho. Yo les había sugerido comedidamente a Luis Ángel y a Chucho que nos hicieran una línea de tiempo de lo que fue el periodo del M-19 en el Caquetá. Bueno, tiene la palabra Luis Ángel. A ver, yo soy apenas un intruso en esta historia y existiendo verdaderamente de primera mano una serie de hechos donde nosotros estuvimos pues presentes en los inicios de esa entrada del M o ese ingreso al Caquetá. A mí me parece que este movimiento entró en un paracaídas amplísimo. Perdón, Luis, nos trajeron vino para que Jorge no sea el único que tome. Donde había un hervidero de líderes y de masas muy importante que habían llegado de todas partes del país y campesinos y que tratábamos de organizar a través de acción comunal de mucha clase de cosas y además habíamos sido gregarios de jovencitos, hemos participado en diferentes grupos de estudio, de propuestas que llegaban a ese Caquetá y a esa tierra de Colón. En eso nosotros estábamos ya nos habíamos abierto de la línea ANUC, no como pues participantes de esa lucha campesina, sino que proponíamos una organización política diferente. Ahí nació el grupo Organicémonos, que es un grupo que se formó con una gran cantidad de dirigentes notoriamente formados y con una capacidad intelectual buena. Eso, para mí, llega el movimiento y hace los contactos a través de quien no mencionemos, ya lo mencionó Cataño, y se empieza a ordenar la organización político-militar para entrar a organizar lo que eran ya las escuelas militares y políticas. Nuestra participación fue muy corta, como lo digo, de nacimiento, éramos unos jóvenes de 18, 19 años para ese entonces. Yo ingreso a la región de Remolinos como profesor. La orden era organizar las juntas de acción comunal, organizar células políticas y cosas. Para ese entonces, todavía sin la información de que entraba un movimiento armado. Pero nosotros entramos a esa región y allá se instaló un movimiento de acción comunal y campesino donde todos los dirigentes tuvieron que ver con esa zona y fueron a aupar esa formación que nosotros pues reuníamos la gente y a través de ser profesores conformábamos la Junta de Acción Comunal. La gente era muy renuente a la dirección de las juntas y de algunos grupos de estudio.
Tengo una anécdota muy buena del papá de Conrado Marín, de José Conrado Marín, que en una noche de invierno habíamos venido de formar otras juntas de acción comunal y nadie quería la presidencia y todos lo nombraban a él, entonces se paró casi sollozando, llorando y dijo, yo soy apenas una analfabeta, no soy Tino ni Ato, pero acepto ser presidente de esta venerea. Se equivocó de palabra, de palabra. Y lo cogimos de goce toda la noche hasta que lo hicimos llorar otra vez. Recuerdo mucho lo que fue aupar esas escuelas político-militares del M. Eso, quien no quería ir, quien no quería untarse de ese sarampión, eso era un sarampión verdadero y era una emulsión que pegaba a todas las abejas revolucionarias jóvenes que nos veíamos y la gente decía, usted sabe, usted no sabe. Y así empezamos a hacer las primeras escuelas donde asistían los dirigentes nacionales del M, la primera escuela donde yo asistí, de la que supe en el Mandur, porque yo todavía no pude ingresar a esa, donde murió Fabio y estuvo Fabio Sánchez, ¿no? Compañero. Fabio Sánchez, para complementar. Lo recuerdo mucho la Escuela de las Verdes, porque allá estuvimos un buen tiempo y estuvo toda la dirigencia, se convirtió casi en una conferencia. Allá hubo un incidente grande que se quemó Vera Gravia haciendo un café conmigo a las 1 de la mañana. Jaime Bateman dijo, a ver, queremos un café, hace mucho frío. Se quemó Vera y había que sacarla día y medio por una quebrada abajo, así quemada, hasta Belén para entregarla a su traslado a Bogotá. Y recuerdo que Toledo le escribió una carta a Borrachito, a Jaramillo, que es el director del hospital, y de notar la inercia, el dolor de esa luchadora de Vera, porque fue una experiencia bastante dura el traslado de ella. Recuerdo mucho una vez que veníamos de una reunión político-militar por el Yorayaco y nos reunimos en la casa de Rafael Jacanamejoy y allá llegó el ejército porque un teniente metió 26 soldados al puente que era para de a 2 personas o 3. Se fueron los soldados al agua y se ahogaron 8 soldados, se perdieron los fusiles y Rafael le encontró el soldado ahogado más abajo, les rescató los fusiles todos del charco ese y solo faltaba un fusil y unos niños a los 4 de la tarde con el sol de los venados se arrimaron a jugar con la arena, los militares y todo, y destaparon un fusil dentro de la arena porque si no encontrábamos todos los fusiles nos llevaban presos y asumíamos otras condiciones. De esas anécdotas que suceden en la lucha, el Tango Félix, que era un lúdico de la región del Fragüita, del Zabaleta, cuando lo del avión llegó una comisión militar que venía barriendo por el río Caquetá, metiendo por las quebradas, le dijo, nosotros sabemos que usted tiene un hijo perdido, ¿dónde trabaja? Yo dijo, y mi hijo trabaja en una compañía muy importante. Lo que pasa es que a esa compañía le están cayendo los aviones, pero mi hijo ya es capitán de esa compañía y si se hubiera ido para el ejército, pues entonces no sería ni dragoneante, ni lo tendrían siquiera en la cocina, ya es capitán al menos, y lo cogieron, le dieron una maestría, lo llevaron detenido. Porque ese tango era un lúdico, de los lúdicos grandes cuenteros y buenos que había, el papá de Remberto, que yo recuerdo mucho ese hecho, y era un gran elemento de esos campesinos sanos. La reunión que hicimos un sábado y al otro día hubo un combate y aparece muerta una niña indígena, nieta de Apolinar Jacanamejoy, cerca del Fragüita, y eso hace que conformemos todos los profesores y todos los estudiantes una manifestación hacia Florencia. Ahí nos detienen llegando a Florencia, nosotros nos meten al centro de tortura 17 días, ya me saca Bocanegra, que era intendente, con Monseñor José Luis, y luego vamos a la cárcel. Cuando la retirada... ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel usted por eso? 5 o 6 meses. 5 o 6 meses. Es bueno que los compañeros lo sepan.
había un muchacho de San José que andaba con una viejita, solo él y la viejita, la mamá. Y en la subida de las guerrillas de Remolinos y de Las Vegas de los Ríos hacia la cordillera, ese muchacho con un megáfono en una montaña, no sé dónde lo sacó, le decíamos el Fachocito. Yo supe por contacto. Cogió el ejército, entró en Hondoná, en una orilla de un potrero con el megáfono y le quitó una cantidad de fusiles, se los llevó a Boris, los soldados, con un FAL que tenía él nuevo. Él solo les dijo: están rodeados por el M-19, si quieren vivir, dejen las armas y quítense la ropa. Y así llevó los soldados, y donde el comandante Boris. Esa es una anécdota de importancia que uno sabe. Yo muchas anécdotas supe después, porque Chalita, en la entrega cuando se entregaron las armas, porque hay mucha anécdota que uno en la corta participación y en los mandados que hizo, en la colaboración y en la participación en la organización político-militar, pues hubo muchas cosas. Chalita me decía: yo muero con el dolor de no haber aguantado, mantenido la pelea frente a mi gente, frente a mi vereda, a mi casa, a mi cordillera, y que nos hubiéramos jugado cuando la cosa se puso dura hacia el Cauca para mantener un combate de 3 meses, un solo combate de 3 meses en Yarumales, donde tocó armar todas las argucias de la guerra. Y nos decía, porque nosotros, cuando él entregó las armas, nosotros fuimos yo era gerente de una empresa estrella en el Huila, y fuimos los primeros que le dimos trabajo. Era un buen apunte para Chalita a las guerrilleras. Le dimos a un buen número trabajo en esa empresa, abrimos campo. Al otro día nos llamó el general y tuvo que la policía ponernos escoltas porque el ejército no nos quería en la ciudad y nos quería de otra manera. Pero recuerdo de una noche que yo les hice una recepción, allá estuvo Duclá, estuvo San Juan, un poco de gente, y el comandante Robert dijo: como Luis Ángel nos metió en este enredo y nos dejó solos, y entonces el general me miró con esa cara que me tragaba, y ahí comenzó el enredo bravo, porque llega Robert y como tenemos tanta confianza, pues dice eso, pero yo hacía mucho tiempo no miraba a Robert, porque yo desde muy joven, pues me aparté de la organización. De esa película. Correcto. Entonces, pero la gente, lo que sí yo saco una conclusión, es que la gente en los inicios, cuando íbamos, porque hicimos bastante propaganda conformando células y cosas para arrimarle al M por muchas veredas, muchas regiones, municipios, siempre la gente nos decía: vamos hacia un norte mejor y nos vamos a trasladar a una situación diferente, y vamos a mantener nuestra organización de trabajo y todo, o vamos para una peor que a la que le estamos huyendo y estamos en esta frontera agrícola. Ahí les dejo las anécdotas de hoy. Muchas gracias. Y les cuento a los compañeros, pues aquí para cerrar la intervención desde acá, desde este mirador, que Luis Ángel Sánchez tiene un anecdotario que seguramente lo va a publicar pronto. Unos relatos para usted quedarse, relatos iguales a los de la vereda, a los del presidente de la Junta Comunal, que le sacan la risa. Son unos relatos para usted ponerse a leer en momentos como estos de la cuarentena. De manera, compañeros, que ahí los dejamos. Nosotros de pronto nos retiramos más temprano que todos los demás porque aquí hace mucho frío y ya empieza a caer la noche, pero vamos a seguir conectados por lo menos, creo que una media hora más. Bueno, gracias Luis Ángel, gracias Chucho. Entonces, ahora vamos a circular la palabra. Por favor, los piden la palabra y les damos la palabra entre 3 y 5 minutos. Perdón. Víctor, ¿estás ahí al control? Le vamos a dar la palabra
Por favor, el que la solicite se la damos para que nos cuente de nuevo anécdotas del periplo del M-19 en nuestro departamento y en la Amazonia. ¿Quién pide la palabra? Yo la estoy solicitando, si me escuchan. Muy bien, Elber. Por favor, sigue, Elber. A ver si puedes. Para contactarles, el avión de que ustedes hacen referencia, o lo hizo Chucho Cataño, cayó muy cerca a la finca del tío Ramón Monge en Ortiguaza abajo. Pero se me hace raro que personajes tan importantes de ese M-19 que se reunían en la finca de la Virginia, municipio de Milán, como fueron Ramón. Elber, usted comienza bien, pero inmediatamente se retira del micrófono y se va la voz. Si se mantiene cerca del micrófono, lo podemos escuchar, viejo Elber. Bueno, pues no he podido ubicarlo todavía muy bien, pero tengo muchas cosas que contarles del M-19 sin haber pertenecido. Quiero contarle inclusive de uno de los 5 primos hermanos que se fueron inicialmente a Costa Rica. Y de Costa Rica pasaron a Nicaragua, 3 de ellos aún viven en Nicaragua, 2 de ellos regresaron, Ramón y Hernán. Definitivamente no escuchamos a Elber. Bueno, entonces me toca eso. Para la próxima aspiro a que ya tenga todo mejorado y podamos hablar muy bien, porque tengo también muchas anécdotas que contar. Bueno, por favor, Graciela nos va a comentar sus anécdotas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo no los había saludado. Me alegra muchísimo que nos podamos encontrar de nuevo. Hay varios que no estuvieron en la cita anterior. No sé si conozcan, hayan escuchado o conozcan el tema que se desarrolló. Me alegra mucho el escuchar a Luis Ángel, porque me parece que la vivencia que él tuvo complementa muchísimo esta reconstrucción de lo que fue la presencia del M-19 en el Caquetá, y sobre todo pues el hecho de él haber vivido con los campesinos del Remolino, pues todo este proceso que se dio. Yo quería complementar un poquito, sobre todo algunas de las cosas que ellos me contaron y en las que de alguna manera participé cuando todavía no se habían empezado las escuelas político-militares, pero ya ellos empezaban a tener una experiencia organizativa y de lucha por la defensa del territorio. Y fue cuando llegó el Inderena y los quería sacar de allí y declarar esa zona como un parque natural. Esa fue la primera acción, digamos, en la que todos se movilizaron de las diferentes veredas, Remolino, Alto Sevilla y etcétera, y lograron finalmente negociar que los dejaran y revertir, digamos, la orden del Inderena y que les respetaran que ellos ya eran dueños de esa tierra que habían colonizado. Yo creo que esos fueron momentos en los que ellos fueron de alguna manera acumulando experiencias organizativas. Lo mismo cuando llegó el PLA y tuvieron esa experiencia que al final fue negativa por todo lo que implicó después la división de la NUC, la división con Chucho Ordóñez y todo lo demás, y que ellos, y luego lo que terminó también después con el asesinato de Víctor Félix Pastrana. Yo creo que varios hechos fueron acumulándose de manera que ellos ya iban como sumando experiencias, y cuando llegan los del M-19, hay varios relatos que yo tengo ahí en el libro, donde ellos dicen que el discurso del M-19 les gustó.
porque ya habían tenido la experiencia también del rompimiento con la NUC a partir de la división que se dio en la NUC, y de alguna manera estaban como cansados de las luchas de la izquierda que se dieron en ese tiempo. Todos recordamos cómo todas esas divisiones que se dieron dentro del Partido Comunista, Socialista, Maoísta y todos los etcéteras, crearon muchas divisiones al interior de la NUC y también crearon mucha confusión en los campesinos que no tenían todo ese proceso ideológico que habían tenido los líderes de la NUC. Entonces, cuando llega el M-19, ellos encuentran que el M-19 tiene un discurso nacionalista y les gusta la manera como el M-19 entra, como entra a sus casas, como... Entonces, algunos van a las verdes, como relata ahora también Luis Eduardo, y también ahí ellos como aprenden, van asimilando el discurso político del M, y cuando llega el M y izan la bandera en el puerto de Remolino, prácticamente toda la región, si no estaba dentro de las milicias, aceptaban prácticamente en su totalidad a los del M-19 por la forma como ellos entraron, y luego cuando ya se organiza el campamento del bloque sur. Solo era para complementar esa parte. Hay mucha más, le sigue mucha más historia, ¿no? Es después la historia del camino de los fusiles, el recorrido de los fusiles por todos los municipios del sur del Caquetá, y luego todas las acciones del ejército que ya también Luis Ángel nos adelanta algunas, la cantidad de campesinos, maestros, torturados, encarcelados, y sobre eso hay muchas historias. Yo creo que esta historia está tejida de muchas pequeñas historias, o sea, de muchas pequeñas historias que vivieron todos los que pasaron o todos los que estuvieron en el Caquetá en ese tiempo, y sobre todo estuvieron vinculados a organizaciones sociales, organizaciones políticas y campesinos que vivieron el paso del M-19 y luego el paso de los fusiles. Bueno, eso era dos palabritas que quería complementar a los muchos temas que pueden seguir de aquí en adelante. Gracias, Graciela. ¿Alguien más quiere hacer una contribución un aporte al tema? Bueno, mientras alguien se decide, entonces yo voy a hacer un pequeño aporte. Permítanme. En el libro Amor y Guerra en el Amazonas, en la versión de Planeta, publico una carta que escribió Humberto Lozada a su mamá 2 meses antes de morir en la toma del Palacio de Justicia. Humberto Lozada era un muchacho del cual nos hicimos amigos por varias razones, y bueno, lo apoyé mucho en su formación, en darle textos y en conversar con él, y en varias ocasiones, ya cuando él estaba en el M-19, cuando ingresó, él me buscaba, e inclusive cuando hicimos un evento con Luis Carlos Galán Sarmiento, él me buscó a nombre del M-19 para escribir un comunicado sobre reforma agraria. Nosotros como Movimiento Nacional Firmes en el Caquetá estábamos en un acuerdo ahí con los que eran parte de Organicémonos, que varios de ellos habían pasado al M-19, y los que éramos de la Unión Revolucionaria Socialista. Y bueno, en medio de eso me buscó el
Humberto Lozada, y me buscaron varios otros para que les ayudara a escribir algunos comunicados que terminé yo escribiéndolos sin ser yo del M19, pero me llevaban las ideas y tal, y bueno, nosotros teníamos mimeógrafos y esas cosas. Yo nunca fui del M19, pero terminé haciendo algunas cosas. Y en este texto de Amor y Guerra en el Amazonas, publico la carta que Humberto le escribió a la mamá, pero no se lee muy bien. Es una carta muy dolorosa, 2 meses antes de morir, y describo algo que fue absolutamente real, y lo escribí así: el llanto de Humberto Lozada. En noviembre de 1983, 10 antes de realizarse un congreso regional para la reforma agraria en el Caquetá, presidido por Luis Carlos Galán, y mucho antes de morir en la toma del Palacio de Justicia por el M19 de 1985, me visitó Humberto Lozada, entonces comandante guerrillero en la región. Yo estaba preparando una ponencia para el evento en nombre de la Universidad de la Amazonia. Humberto quería presentarse allí y exponer también sus propuestas. Lo buscó para hablar de eso. A poco andar y echarme el discurso, me miró de frente con una sonrisa de labios apretados, con la que siempre hablaba. Se inclinó profundamente y me dejó ver, por toda la carrilera central de su cabello negro, un profundo canal blanco que había dejado un proyectil de guerra. Comillas, te voy a contar cómo fue esto. Yo solo quiero abreviar ahora el relato, pero manteniéndome lo más fiel posible a la forma y a su contenido. Tú sabes, me pegaron un tiro. En ese momento me puse a llorar de pura tristeza porque la vida toda se me iba impotente después de tantas luchas, de tantos sacrificios y tantos amigos muertos. De un solo golpe desfilaron todos frente a mí. Lloraba de ira por no haberlo hecho todo. Lloraba de morirme como si nada, como si hubiera estado errado, como si 1000 tiros y 1000 discursos y 1000 caminatas en montañas y fábricas fueran mentira, como si no hubiera vivido nunca. Créanme, amigo, lloré de tristeza infinita. No me importaba la muerte, no le tenía miedo, ni me acordé de nada vivo, no sé por qué, ni de mi madre, digo yo que debía acordarme. Lloraba por no poder parar la bala que me mataba para seguir adelante, para seguir creyendo. Lloraba porque me sentía muriendo y no escuchaba más el ruido del combate, no escuchaba a Boris, ni claro a Amanda, que ya había muerto. Ya le dije que era un combate a cielo abierto, que era un inmenso potrero del infierno. Nos tropezamos sin querer, te juro. Ni los soldados ni nosotros, era cielo abierto. Me senté para seguir muriendo, pero no solté mi fierro. La sangre, ¿ya la sintió de verdad alguna vez? Cuando te baña el rostro es tibia y pañosa, baja lento. Humberto, cuando lo del Palacio de Justicia, yo estaba en Campinas estudiando en la Universidad de Campinas, en Brasil, y llamé a Florencia, y bueno, me comentaron del evento, de lo que estaba ocurriendo, pero de lo que más me duele es que ese muchacho haya muerto ahí en Palacio de Justicia. En ese hecho, él no estaba programado para participar y a última hora entró porque había un arma que solo él podía manejar y por eso entró a lo del Palacio. Como él, muchos muchachos que yo ayudé a formar, que fueron mis alumnos, como fue Amanda Rincón, que yo la ayudé a formar estando todavía en la Unión Revolucionaria Socialista, pasaron a ser parte del M19. De alguna manera, quiero comentarlo, yo no fui nunca
orgánico del M-19, pero mi generación, mis alumnos pasaron en eso que Luis Ángel recién notaba, en ese sarampión que se dio, pasaron a la lucha armada, y los que estábamos ahí en la Unión Revolucionaria Socialista, que estábamos en la lucha política, pero no aceptábamos ser contestadores no institucionales del Estado, nos quedamos sobrepasados por aquellos que se fueron a morir y a matar en esa guerra. Yo quería así rendirle homenaje a Humberto. ¿Quién más quiere hacer algún comentario, por favor? Nicolás, por favor. Sí, yo quiero pues también ver mi comentario, que es como el más estructurado porque realmente no tuve una relación directa con el M-19. A menos pues que se pueda considerar una relación directa. Gracias. Cuando Oti Patiño se acercó bastante pues a la capital caqueteña, con el que más supe de él. Lo que les quiero comentar es que en ese contexto, o antecito de ese contexto, Víctor Félix Pastrana, y si me equivoco me pueden corregir sin problema, porque la memoria también falla, ¿no? Le pidió al Movimiento Nacional Firmes en Bogotá, en una reunión a la cual yo asistí porque yo formaba parte de la dirección del Movimiento Nacional Firmes, una delegación de firmes de nivel para que fuera a acompañar o a que activistas diversas, organizaciones campesinas, ¿sí? Y muy seguramente pues el magisterio estaban organizando, creo que en el año 1980, y de ahí por eso les digo pues que me acompañen, o en el año 1981. A esa reunión, que fue exitosa, yo realmente di gracias a la vida haber participado de esa gigantesca concentración en el Parque Santander. En esa concentración llegaron por diferentes vías las siguientes personas. Nelly Aparicio estaba ahí en esa concentración. Manuel Cepeda también está en la tarima de esa concentración. Estuvo también o estuvieron también, por otro lado, Luis Carlos Pérez y César Pardo Villalba y este servidor, Nicolás Valencia. Los tres cogimos un taxi de esos dos DAR, que eran unos taxis grandotes y elegantes. Obviamente lo pagó Luis Carlos Pérez, el magistrado y el rector de la universidad, y nos vinimos desde Bogotá. Bueno, fuimos desde Bogotá hasta Florencia a apreciar esa gigantesca concentración. Nico, no, hay problema con el audio, Nico. Tal vez si cortas el video, el audio, y dejas solo el audio, se te puede escuchar mejor, por favor. Muchas banderas amarillas.
muy entusiasmado de la guerra. Ese siempre estará perenne en mi memoria, expresarle eso. No, no puedo hacer nada, ya dije lo que iba a decir. ¿Sí me están escuchando? Siga, Nico. Digamos, si cortas el video y dejas solo el audio, No me escucho. el speaker, es mejor. No, sí se lo escucha. Adelante, Nico. Ah, que corte el video. Y yo no se corta el video. Y recuerden, Nico, las canciones de Nelly Soto en ese viaje que echamos desde Bogotá en Edochedad. Bueno, listo. Entonces, a ver, nosotros, el Comité Nacional de Firmes, Luis Ángel. Sí. Aló. Sí. Bueno. Venía en ese 2 Darwin y Carlos Pérez, venía César Pardo. ¿Quién más venía ahí? Usted, Luis Ángel. Íbamos No hay Nelly sonido, Soto. ¿cierto? Dígale. Nelly Soto. Nelly César Aparicio. Pardo. Nelly Soto Aparicio, que era la presidenta de la la profesora. Casa de Amistad Cubana en ese entonces. Y muy buena que se cantó. Ajá, Nelly por ahí Aparicio. en ese viaje. Yo iba ahí con ustedes. Porque nosotros organizamos el viaje desde Bogotá. Ahí, ¿no? Y Luis Carlos Pérez viajaba en avión. Desde Bogotá. Pero posible, sí, porque Manuel Cepeda Vargas, que también estuvo en ese encuentro, y otros dirigentes invitados, ellos sí pudieron abordar el avión. El doctor Luis Carlos Pérez fue imposible la presencia, por lo que el vuelo lo sacaron del vuelo o no lo programaron. Pero sí hicimos el viaje completo, nosotros 4, Nico. Los otros 4. Entonces, prodigiosa memoria, te felicito. Así fue porque ya me acabo de acordar. Así fue. Nosotros viajamos, fue con Nelly, César Pardo, usted y yo. Eso fue la delegación que llevó ahí por ese medio. Por ese medio. Uno de los cantantes, Nelly Soto, la mejor voz en música de entonces. No hay sonido. Sí, se le oye muy quebrado el sonido a Nico. ¿Alguien más quiere hacer un aporte, por favor? Bueno. Ponía ahí que hay que tener en cuenta, y es que y eso tuvo resonancia durante lo que fue la formación y el ingreso del M. En los colegios, como bien lo expresó la hermana Graciela, esa simpatía y ese esnovismo del M prendió una oleada en el estudiantado que los profesores y los rectores no podían con el estudiantado cuando se les invitaba a algo y ellos no querían esa línea política o esa línea de invitaciones a ciertas cosas del M. Hubo momentos en que los muchachos se iban y se metían a cierta gente indisciplinadamente hacían fogueos, disque fogueos de guerra, y llevaban esos muchachos por grupos a 2 horas, 1 hora del pueblo y les hacían unos tiros a ver cuál servía para la guerra. Eso fue una indisciplina grande, pero eso dejó también algunos resultados. Eso no estaba en el programa nunca de la organización y eso era castigado. Pero eso se dio en muchas partes. Y la simpatía, para recordar también y agregarle algo, que la simpatía del M desbordada, en la toma pues de los periodistas,
el ejército pretendía matar a los periodistas y responsabilizar al M de ese hecho para desprestigiarlo ante el auge que había cogido el M-19. Esa era la intención, lo contaron los periodistas al aire una vez regresaron, y entonces eso también hay que notarlo, notar cómo es una simpatía desbordada, extraordinaria, sí, que arrasó mucho en esto. Nicolás debe tener en cuenta en una reunión en el CINEP que hace parte de esta historia, Reinel, que varios dirigentes de la talla de Enrique Santos, de Gerardo Molina, Luis Carlos Pérez y otros curas que habían sido invitados, muy formados, unos intelectuales de línea dura de grandes ligas, en esa reunión del CINEP ampliada que hizo el Comité de Firmes, varias voces de ese tenor dijeron que en el Caquetá se gestaba unos movimientos y un avance tan prominente en la lucha revolucionaria, en la lucha democrática, que era comparable cómo los campesinos salían, vertían desde la manigua y por las trochas y por los ríos con grandes dificultades, con la misma capacidad con que vertían de las comunas en Cali o en Bogotá, los obreros, los sectores populares, los estudiantes y los maestros, pero con una gran diferencia, que eso tenía la cercanía, la acumulación cercana de población y la autoría de la clase obrera y los diferentes movimientos, que entonces el Caquetá era en sí un baluarte y un sitio donde se daban un bagaje de dirigentes con una capacidad y con unas posibilidades a futuro muy grandes de dirigir movimientos de verdad en el tema de la democracia y la política en Colombia, con una avanzada y un poder de convicción y de formación con bastante aprovecho. Graciela nos quiere hacer un aporte, por favor, Graciela. Pues cuando Chucho hablaba, decía de la importancia de analizar lo que fue el M-19, no solamente en el Caquetá, sino en Colombia. Bueno, eso da para mucho, y hay muchos analistas que han escrito mucho sobre el M-19, hay muchos libros, pero yo quisiera leer parte de una larga entrevista que yo le hago a Pablo Beltrán. Pablo Beltrán también fue profesor, me imagino, Jesús María, compañero suyo, en esas veredas del Bajo Río Orteguaza. Y después fue comandante del M-19. Cuando se amnistían, Pablo Beltrán es uno de los que coordina ya el grupo de reinsertados del M-19 en el Caquetá. Logró hacerle una muy buena entrevista. Les voy a leer solamente un pedacito que es el que hace referencia a si ellos se equivocaron o no. Y dice así: nosotros hemos venido de error en error, ¿no? El haber confundido la política con las armas fue un error grave, de los más graves que hayamos tenido en el Caquetá. Y otro error fue haber desplazado el Frente Sur para el Cauca, porque no dejamos a nadie acá. Nosotros sacamos toda la guerrilla. Entonces la ida hizo quedar huérfanos de la simpatía que había por la democracia al interior de los sectores campesinos y populares. La gente se sintió abandonada y en el Caquetá quedaron entonces los defensores del sector socialista, del sector comunista. Los que enarbolamos la democracia y la participación del pueblo, las ideas nacionalistas, nos fuimos y la gente se sintió obligada y presionada a caminar por las ideas que no querían, a las buenas o a las malas. Entonces nosotros sí nos sentimos culpables de haber frustrado una vez más a la gente.
Es por eso que el M-19 regresa después al sur del país para no irse más. Tomamos la decisión de nunca volvernos a ir. Nos quedamos en el Huila, Chalita y yo. Estuvimos más en el Huila, ciertamente, pero desde allá estábamos creando las condiciones para desplazar unas unidades al Caquetá. Bueno, siguen mucho más. Pero este párrafo me pareció importante traerlo precisamente por las palabras de Chucho y por todo lo que Jesús María y por todo lo que Luis Eduardo nos ha recordado. ¿Quién más quiere hacer un aporte a esa memoria de los, ojalá de los colegas que no han hablado? Graciela, nosotros tuvimos, Pablo era el profesor del Tigre, el primer grupo de teatro que hubo por esos ríos y que tuvieron los colonos. Nos presentamos de noche en la Maticuró, en el Tigre, en Barcimplata, en Granarios, en San Antonio, en muchas partes de la Rastra. Los que formamos ese grupo de teatro con campesinos fue Pablo Beltrán Polanía y Luis Ángel Sánchez, donde era artista Conrado, donde era artista una serie de gente, de esos campesinos activos y veloces, inteligentes, con unas capacidades de actuación tremendas. Pablo llegó un año después de mi persona a la Vereda del Tigre y fuimos muy amigos y era un elemento demasiado valioso y un muchacho muy audaz. De nuevo, ¿algún colega de los que no ha hablado quiere hacer algún aporte? Bueno, por lo visto, bueno, ahí está Milton, que parece que acaba de unirse. Quisiera entonces comentar también una anécdota mientras otros colegas se unen o se suman. En la campaña electoral de 1980 bajamos a Remolino del Orteguaza en una misión electoral. Estábamos unidos en el Frente Democrático del Caquetá, estábamos unidos Movimiento Nacional Firmes, donde estaba el M-19 y la Unión Nacional de Oposición, el Partido Comunista, donde estaban las FARC y la izquierda liberal. Y entonces realizamos un evento en Remolino del Orteguaza. Fuimos a ese evento y de regreso ahí estaba todavía, ¿cómo se llamaba este profesor de ahí de Remolino del Orteguaza? Opa, lo tenía en la mente. El primero que mataron, el narizón, gran atleta. Palomino. Fernando Palomino. Exacto. Fernando Palomino. Y fuimos con Ríos y bueno. Condorito, le decíamos Condorito. Condorito. Hicimos un acto masivo y tal, y de regreso, el inspector de policía, que era un turballista, pasó en una voladora como a las 5:30 de la mañana, nos quiso traer y después nosotros nos vinimos en una canoa lenta y esa canoa nos llevó ya como a las 11 de la mañana a San Antonio de Getuchá. El inspector turballista había dicho que los del M-19 venían detrás en la canoa. Bueno, cuando llegamos ahí, el ejército nos paró
y nos puso presos a este profesor Ríos, que recién la vez pasada les comentaba, y a mí, y nos sacaron de la canoa, pero el colega del Partido Comunista pudo pasar como campesino en la canoa. Y ahí nos llevaron por el pueblo, San Antonio de Tuchá, y la gente cerraba las puertas. Y yo comencé a gritar que yo era profesor de la Universidad de la Amazonia, que informaran y demás. Pero bueno, pasé hasta, nos llevaron a un centro donde estaba el ejército y allá nos torturaron desde las 11 de la mañana, 11:30, que nos llevaron allá en unos cerros, hasta las 7 de la noche. Por ahí a las 5 de la tarde nos bajaron a un lago y nos hicieron meter en ese lago a la brava. Yo creía que me iba a torcer el cuerpo porque todo el día hemos estado al sol en unas carpas que nos habían obligado a meternos, unas carpas donde uno se entraba y se deshidrataba en 10 minutos. Yo me había metido solo la mitad del cuerpo y el soldado me pegaba y yo no me dejé guardar porque sabía que uno se deshidrataba en 5 o 10 minutos. Bueno, total, nos metieron también a ese lago y después uno de los comenzaba a hacernos un interrogante, unos tipos encapuchados, y cuando por ahí a las 7:30 uno de los encapuchados se quitó la capucha, yo lo reconocí, había estudiado conmigo quinto de primaria en el Migani, y cuando a uno el torturador le mostraba el rostro era porque lo iban a matar. Yo sabía eso porque esa era la experiencia. Y bueno, yo ahí me quebré totalmente. En ese momento, cuando él ya se descaró, pues, llegó otro soldado corriendo y se llevó a los dos torturadores. Resulta que el compañero del Partido Comunista había logrado llegar a Florencia y la universidad había salido a la marcha. Bueno, a mí me soltaron, pero a Ríos Caquimbo no lo soltaron. Él era también profesor, como Fernando Palomino, y a él se lo llevaron y lo tuvieron 3 meses en Venecia y después varios meses en Boyacá, preso. A mí sí me soltaron esa noche y al otro día pude regresar a Florencia y estar ahora contando esta historia. Lo que quiero notar es cómo los profesores, empezando con la experiencia de estos dos colegas y el resto de profesores de ahí, de Remolino, ingresaron al M19 y en una vórtice de violencia fueron víctimas de asesinatos como el de Fernando, torturas, desapariciones, bueno, en un momento muy, muy difícil. Luis Ángel ha comentado cómo él también fue ahí torturado en ese momento, pero yo quería comentar esa experiencia de tortura en San Antonio de Tuchá, justo acusado de ser del M19. Después, cada vez que el M19 cometía algún asalto, algún ataque, iban inmediatamente a mi casa el ejército y nos llevaban presos a Víctor Baldrich, a Reinaldo Gari y a mí, y nos metían al batallón Conambú 2 o 3 días, y bueno, hasta que la universidad entraba en paro y nos liberaban. De esa manera estuve 5 veces ahí en la cárcel como prisionero y 2 veces aquí en Bogotá, pues en esos trotes. Para el ejército era imposible concebir
que nosotros fuéramos dirigentes sindicales de izquierda, etcétera, y no fuéramos del M-19. Siempre se nos acusó como miembros del M-19. De suerte que esa es como mi experiencia con los colegas y con la vida del M-19 en el Caquetá. ¿Alguien más quiere hacer una aporte? Jorge, perdóneme, es que quiero suministrar un dato. Este conversatorio ha sido seguido por María José Rodríguez. Ella es hija de un compañero que estuvo en el M, un uruguayo, que estuvo en el M y que, de acuerdo con la información, murió pocos meses antes de la 8ª conferencia en 1982. Pero ella insiste en que no ha podido verificar que efectivamente esté muerto. No sé si usted le quiere dar un minuto para que salude. Ella me pidió encarecidamente que le diera el link y ella ha seguido, me acaba de decir que siguió la conversación y que si usted la autoriza, ella puede saludar un minuto cuando sea. Por supuesto, tiene la palabra la compañera. Ya terminó. Sí, ya terminó. María, ¿es que se llama? ¿Rodríguez? Sí, señor, María José Rodríguez. María José, por favor, activas tu micrófono. Bueno, no pudo, pero yo cumplí. No pudo, no estamos escuchando en troca. María, ¿pudiste obturar el micrófono? María José está en el chat comunicándose, pero no sé si puede obturar el speaker, el micrófono, y te escuchamos, María José. El mensaje que escribió María José dice que no puede conectar el micrófono. Víctor, ¿tienes alguna solución? Bueno, yo le estoy escribiendo a ver a ella si quiere enviar algún audio y entonces para pasarlo, ¿vale? Que ingrese desde un celular puede ser una opción. Por el WhatsApp. Y ella está enviando un audio al WhatsApp mío, entonces... A propósito, ahí está, calle. Cierren los micrófonos que va a hablar ella. Voy a mandar aquí, voy a poner el WhatsApp a ver si se escucha. ¿Sí? Ella me ha enviado un audio, a ver si se escucha. Dale. Buenas noches, soy María José Rodríguez. Bueno, se corta, pero si quiere, María José... Ah, bueno, aquí ya manda más. ¿Están escuchando? Sí, perfecto. Buenas noches, mi nombre es María José Rodríguez. Les hablo desde Uruguay. Agradezco la posibilidad y los saludo a todos. Bueno, hasta ahí va en este momento el audio, ¿vale? María José, Bueno, adelante. Fernando ha estado muy callado hoy. Fernando ha estado muy callado hoy. No. A ver qué le escuchamos. Queremos conocer su voz hoy. Yo soy muy joven. Espérate, ahí mandó María José el otro audio, por favor. Como
bien dijo Fernando, no tiene... Jesús María, soy la hija de José Washington Rodríguez, un uruguayo perteneciente al M-19. De acuerdo al testimonio de un compañero, habría caído en combate a comienzos del año 1982 en Caquetá. Bueno, estoy esperando el siguiente audio, pero ya María José ha contado, ¿no? Que su padre parece ser que estuvo en el Caquetá, José Washington, uruguayo. Y bueno, aquí sigo, el otro audio. Llevo 30 años buscándolo y desde hace 5 años la búsqueda cruzó fronteras para instalarse en Colombia y bueno, por distintos lados intento saber su historia, quién fue, qué hizo y bueno, saber qué pasó con él. Entonces, ella lleva 30 años en la búsqueda de su padre y quiere saber si quizás ustedes, algunos de ustedes que conocen la historia, que conoce ese momento histórico, escucharon, supieron de él. Parece ser que cayó en un combate, o es la información que ella tiene, aquí en el Caquetá. Esa es un poco, pues, su búsqueda y pide encarecidamente, pues, que le ayuden a seguir pistas. Pues ella, las últimas pistas que tiene es que llegó al Caquetá y aquí estuvo como hasta el año 82, que parece que fue que murió. Ese es Luis Ángel, Fernando, Luis Ángel. ¿Algo más? René, yo tengo ¿puedo opinar una cosita? Es que Fernando, le pongo el último audio de María José y como ella creo que nos está escuchando, entonces ya damos paso para que ustedes comenten, ¿vale? Le pongo el último audio de ella. Seguí atentamente las anécdotas y relatos y varios de los nombres me resultaron familiares. Luis Ángel nombró varios compañeros que me dicen pudieron haber estado con él. Listo, entonces demos el paso para que ya comenten y María José nos escuche, ¿vale? Ella está escuchando, puede escuchar. Luis Ángel, adelante. Luis Ángel, si tienes algún dato. Luis Ángel tiene un dato, Luis Ángel. Luis Ángel. Nosotros visitamos las móviles para dar informes de prensa, dar informes políticos y cosas así. Nosotros somos de la organización político-militar y ayudábamos a las móviles como soporte de los pueblos y todo. A mí me parece que por los datos que me da Cataño, él estuvo por la región con el comandante Richard. El comandante Richard es trasladado al Chocó con una parte de la gente. Me parece saber es una apreciación, pero por lo que han comentado, el comandante Richard va al Chocó a lo que son todas las cosas del residuo del Carina, que muere también la Chiqui. A Richard lo matan, ellos mueren, el ejército daba un bulto de sal y 30.000 pesos a todo indígena que le llevara una cabeza de un guerrillero. Nosotros tuvimos empresas de aserríos por allá y nos contaron eso mucho tiempo después. Yo concatenaba las cosas porque yo era un jovencito cuando puede haber salido con la gente de Richard hacia ese territorio donde murió mucha gente, donde hubo en Francalí unas batallas muy duras en el Manglar, el Baudó, Sibirú, todas esas cosas. Entonces, y las bocas. Eso puede haber estado ahí porque yo sí creo que él anduvo con Richard, que era un gran comandante, un tipo de una interés a la tenaz. Quiero terminarles, eso es lo que le puedo decir yo. Quiero terminarles con una anécdota buena que como nos tocaba apoyar las móviles que les digo para que rían. Nos mandaron una señora de un guerrillero que tenía más o menos una destreza, le decíamos vanguardia, morenita con 2 chinos. Yo tenía que subir a hablar con Gerardo y con otra gente. Gerardo Perilla, ¿no? Y en ese momento
yo tenía que eso, nos agregaron a nosotros unos tiros para llevar unas cositas. Y esa señora iba con 2 niños y teníamos que subirla hasta la móvil, a la primer móvil, para que mirara el papá a los niños y todo eso. Yo eché un niño de esos con las cajas de tiros en un costal papero y Jaime echó en el otro por Picón, que murió también en combate, otro chino. Sucede que las cajas de tiros se desbarataron y el chino comenzó a jugar, a coger tiros y a botarlos por el jalado del costal y quedaron regados en el camino. Cuando nos dimos cuenta que había por ahí ejército cerca, íbamos solo a cumplir esa misión. Esos niños llegan llorando mucho. Entonces le dije yo, señora, nos arrimé, le dije, señora, ¿por qué hacemos algo por el niño? Porque el ejército nos va a detectar y mire cómo vamos y todo eso. Y era oscuro, así dijo la señora, dijo, profesor, yo en esta oscuridad ni la puta teta la encuentro para ponerla de chino. Le voy a dar esa agua salada. Le voy a dar esa agua salada, porque esta puta teta no suda. De todas maneras, nosotros tiramos a una orilla del monte, porque el ejército está encima de nosotros. Y el chino tomó agua salada y un rato al fin se durmió y al rato pasó el ejército por un lado y nosotros nos dimos cuenta que estábamos ahí. Y mandaron una comisión militar. Bueno, también porque el ejército encontró tiros regados por todos lados. Graciela iba a comentar algo sobre María José, la iba a comentar una. Por favor, Graciela. Pues, no sé, puede servirle a María de información, por lo menos, porque ella dice que tiene noticia que posiblemente su papá murió en un combate que se dio Yo lo que quiero... Cierre, por favor, el micrófono cuando no estén hablando. ¿Me escucha, Reinel? ¿Sí? Ahora sí, es que Chucho no había cerrado el micrófono. Bueno, ¿repito lo que dije? No. Repita, por favor. Sí, por favor. Vale. No sé si este dato le puede aportar algo a María, porque ella dice que lo que le cuentan es que su papá pudo haber muerto en un combate del M-19 en el Caquetá en el 82. En el 82 fue la séptima conferencia del M-19, que fue frente a Curillo, por el río Caquetá. Unas columnas regresan por el río Caquetá y pasando por los farallones del Fragua. Ahí hay un combate entre el M-19 y el ejército. En ese combate, por ejemplo, es que muere Roberto. Puede ser que murieran otros. Yo conozco de Roberto y de otra guerrillera que fusilaron con Roberto una semana después. No sé si ese dato pueda ayudar o ayudar en algo, porque ahí iba una columna grande del M, ¿no? Que fueron sorprendidos ahí por el ejército. Quería aportar ese dato por si acaso. Milton, no sé si está Milton en este conversatorio, esta tertulia, y nos puede orientar un poco si tiene alguna idea al respecto, Milton. Patricia Pinilla dice que tiene algo. Bueno, Patricia, entonces, por favor, que Milton no aparece. Patricia, por favor, active su micrófono. Parece que también tiene problemas. Podemos hacer el mismo sistema, que envíe un audio
y lo pasamos. Fernando hace de torre repetidora. Gracias por el cargo que me ha asignado. Bueno, mientras tanto les comento que han estado más o menos presentes entre 18 y 15 personas en el chat. Vamos pensando en cuál sería el tema de la próxima reunión. Como ustedes saben, no queremos que sea solo el tema político, y mucho menos solo el tema del conflicto armado o reducirlo al tema del M-19. Siempre podemos volver sobre estos aspectos, pero la idea es que podamos introducir otros temas de interés colectivo sobre la vida en el Caquetá y la Amazonia. No sé si ya tenemos audio. Ya Patricia está grabando el audio. Veo que lo está grabando, entonces ya ha llegado aquí 30 segundos. Lo paso, ¿vale? Fernando, mira, un saludo para todos. No he podido participar porque el sonido se me cae, pero en lo que se logró averiguar con respecto al padre de María José a través de Gustavo San Juan, que lo recordó muy bien, es que él murió en un combate cerca de Valparaíso. No sabemos exactamente, por el dato que dio Gustavo, no se logró identificar dónde estaban los restos. De todas maneras, yo estaba en contacto con algunos campesinos de la zona para ver si saben algo. Bueno, creo que han escuchado el audio que envió Patricia. De todas formas, yo lo reenvío a María José, ¿no? Y aquí envía Patricia. Yo quiero decir algo. Por favor. Dice que él no sabe, que después del combate llegó el ejército a ese lugar y que él no sabe si el ejército se llevó los restos o los dejó ahí. Adelante, Nico. Ya pasé los dos audios que Patricia ha reenviado. Gracias, Patricia. Bueno, de todas formas. Bueno, correcto. Es como el epílogo. Entonces, Nico, y se alista Milton. Sí, es como el epílogo, pues, de mi participación acá en esta charla tan amena, que a veces, pues, no es tan amena cuando uno tiene un familiar comprometido, sí, con lo que ha sido la guerra en Colombia. El miércoles santo del año 1985 salió de Bogotá con destino a Florencia Rafael Valencia Muñoz. Rafael, mi hermano, alcanzó a llegar a la capital del Caquetá, fue secuestrado, desaparecido y asesinado. Él formaba parte de la estructura que había en Bogotá del M-19, que entre ellos, en la jerga de ellos, se autodenominaban Comando Inferior, ¿sí? Y trabajó al lado de Jaime Bermeo. O sea, eran las dos personas que de una u otra forma incidían en los procesos políticos y militares del M-19 en la capital de la República. Me acordé de mi hermano, ¿sí? Como estamos hablando del Caquetá, para decirle pues que él murió muy seguramente y lo enterraron allá en el Caquetá. Él sí llegó a Florencia, sí, hay datos de que llegó a Florencia, e inclusive hay datos de que lo estaban esperando para subir, creo que a una vereda de Florencia llamada Las Dantas. Sí, hay una vereda, Las Dantas, eso. Entonces quería como despedirme pues con esa noticia que todavía nos sigue entristeciendo. Gracias. Quisiera saber si Milton está en línea y tiene alguna referencia que le pueda ayudar
a María José sobre el uruguayo, que yo oí hablar de él, por supuesto, lo hablábamos del Tupamaro, que estaba con el M-19 ahí en Caquetá. No sé si tienes alguna idea y si estás por ahí, Milton. Buenas noches, Jorge, y buenas noches, compañeras y compañeros. No, sí he estado muy atento a la conversación. Bueno, entré un poco tarde, como a las 5:30, pero he estado muy pendiente. Pues muchos recuerdos, se le revuelven a uno muchas cosas, entre otras Remberto Artunduaga. Remberto Artunduaga, que muere en Ibagué, de origen caqueteño, tengo entendido. Se estaba armando un frente en el norte del Tolima, donde yo soy. Un frente donde se transportan algunas armas que se pierden, se estuvieron buscando, se estuvieron enterrando. El único que sabía era él. Él salió a Ibagué a hacer un operativo y con unos muchachos muy inexpertos de la región, ahí muy cerca al Líbano, Tolima, donde soy yo, y pierde la vida en un operativo en Ibagué. Bueno, algún tipo de relación muy circunstancial, muy precisa y muy corta, pero lo acabo de recordar. Del Caquetá, también por el Líbano estuvo Monseñor José Luis Serna, un hombre que sobre el cual se dice muchas historias, se tienen muchas historias. Una, entre otras, me lo dijo alguna vez, o yo lo he escuchado en varias ocasiones. Había sido miembro, fue miembro de la Dirección Nacional del M-19. En un momento preciso de la historia. Pues por supuesto que uno tiene que revalidar el aporte de los caqueteños. El mejor militar del M-19, eso lo dicen los viejos, los comandantes. Bueno, Patricia de Pinilla, pues por supuesto que tiene que saber muchísimo mejor que yo. Y también los muchachos, los guerrilleros de base, cuentan la historia y la experiencia y el gran liderazgo militar de Salomón, que en este momento lamentablemente no recuerdo el nombre, de origen caqueteño y que fue asesinado en el Cauca, por allá en el año 2005, tal vez 2006, cuando llegaron los paramilitares. Los paramilitares cuando llegaron al Tolima, sacaron a Carlos Erazo del Valle. Y bueno, Carlos Erazo alcanzó a escapar, hoy vive en Noruega, y Salomón sí lamentablemente pierde la vida en el Cauca, aunque él ya estaba advertido. Pero todo lo que dicen, todos los que se lo escuché, a mucha gente lo he escuchado, y ojalá se le pudiera hacer un homenaje, un libro a Salomón, es que la capacidad militar que tenía y las historias que se cuentan, los detalles de combate, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es. Y bueno, y sobre el último punto del uruguayo, pues yo creería que hay que buscar con Darío Villamizar, tiene muy buena información. Aquí hay un centro de documentación. ¿Cómo se llama el centro de documentación aquí? Tampoco lo recuerdo. Habría que hablar con Darío Villamizar. Y bueno, y otras personas que digamos que fueron del M-19 ya y que conocen bien. Creo que alguno de ellos tuvo algo que ver, porque no fueron uno, sino fueron varios uruguayos los que llegaron. Fueron varios los uruguayos que llegaron al país desde Uruguay, y se pudiera averiguar. Muy interesante el dato, y bueno, valdría bien la pena hurgar en los archivos y en la memoria. Y pues con Jorge aquí en Bogotá nos podemos comprometer, yo me puedo comprometer y entregar el dato y mirar a ver cómo se puede recuperar la memoria de este compañero uruguayo. Eso es básicamente, Jorge, muy rápidamente. Gracias, viejo Milton. Ajá, Jorge, sigue. Jorge, ya tiene la foto. Sigue, Milton. Ahí, de pronto se lo pueden pasar. Sí, espera un segundito. ¿Sigue Milton? No, que está escribiendo María José, que con Darío Villamizar que se tienen conversaciones de hace 5 años, y que concuerda con lo que se sabe, que fue un grupo grande de uruguayos. El más conocido era Wilder el Tupa,
Wilder el Tupa, digamos, era el que tenía más ascendencia o fue el que, digamos, más se mostró, pero fueron varios y por supuesto por el asunto este de la clandestinidad, pues por supuesto que no era muy, venga, es muy difícil precisarlo y en una geografía tan grande y con tantos frentes y es bastante, y muy rural, bastante, y con tantos años después, ¿no? Estamos hablando de 30 años después, aproximadamente. Pero yo creo que bien se puede hacer habría que preguntarle, si no a ellos, entonces a los de base, a Rigo, que Jorge conoce, yo le pregunté a Rigo, bueno, Jorge conoce a Rigo, a David, a otros combatientes que, digamos, también tienen pues uno no, uno, digamos, que por lo general para estos casos uno accede o trataría de acceder a gente que tiene algún tipo de documentación y que son juiciosos y lo archivan, como Darío Villamizar, que tiene una memoria sobre la organización bastante importante, a ver qué podemos jalar por ahí. Gracias, viejo Milton, muy amable por acompañarnos. Ojalá nos puedas acompañar a futuro, aunque no solo vamos a hablar de temas del conflicto, ojalá te pegues a, a la línea del Bueno, Caquetá. Rigo, voy a buscar a Rigo en realidad. Rigo estuvo en todos estos trotes y yo le hice una entrevista para la Comisión de la Verdad. Víctor nos va a pasar un video, por favor, veamos el video que nos va a pasar Víctor sobre el caso del colega Tupamaro. Víctor. María José dice que le llamaban petaca. Peta. Ahí se Víctor que le dice, ¿sí? Bueno. Víctor, ¿hay algún problema con el micrófono? ¿Con video? Bueno, mientras tanto, no sé si alguien quiere hacer algún otro aporte. Quiero comenzar a comentar que, por favor, estamos de acuerdo en el tema de la próxima reunión. No nos vamos a retirar sin ponernos de acuerdo Es la foto en de la próxima reunión. Fernando, sí, esa foto, pero no sé, el vídeo, entonces puede pasárnoslo en un minuto. Reinel, Jorge. Sí, por favor. Sí, Pablo. No, yo simplemente, antes de que empiece el video, quiero compartir con ustedes que pues yo conocí el acontecimiento de lo que significó el avión y todo, estando como asesor de planeación del SENA para el Caquetá. Y me parece interesante compartir tres cosas que fueron en ese momento y vinieron a mi mente. La primera, que fue un acontecimiento que para un burócrata que estaba trabajando en Bogotá en el
SENA, significó como la irrupción en el escenario nacional del Caquetá. Como que fue un momento que las instituciones, en particular el SENA, empezó a pensar qué era lo que estaba haciendo, qué era lo que tenía que hacer en esa región. Como que el evento, y yo creo que una de las cosas, bueno, entonces lo primero que quería señalar es eso. Entonces empieza una tensión, y yo como asesor del Caquetá, entonces empecé a acercarme mucho más, me abrieron mucho más espacio, porque antes de eso en el SENA, pues sí, existía el programa móvil urbano del Caquetá, y era un programa con unos instructores y unas actividades, pero eran unas actividades relativamente muy marginales. Entonces, eso significó, y a partir de allí, en todo lo que va a ser la experiencia que yo viví. Las vivimos y podría comentarse algo sobre las semanas culturales. El ambiente y territorio en la Amazonia, los temas ambientales. Magdalena dijo que podría hacer una presentación inicial sobre ese tema. Otro sobre la creación artística y cultural y sobre nuestros creadores, nuestros artistas. La música, el baile, la parranda. De pronto comentemos ese tema. Sobre los creadores de cuentos, de poemas y de narraciones en la región. Una sesión que podamos hacer sobre los pueblos indígenas, sus aportes culturales y como pueblos en su creación institucional, cultural, artística, la medicina, etcétera, y también sobre su tragedia en la región. Una sesión podemos hacerla hablando sobre lo que han sido las iglesias, en particular la Iglesia Católica, sobre los curas y las monjas que influyeron en nuestra vida, sobre los seminaristas. Recuerden que algunos seminaristas pasaron a la insurgencia. Sobre las escuelas, los maestros, la condición de alumnos. Bernardo Tovar, que le queda dura la tecnología, y hoy no puedo entrar también por tecnología, plantea que contemos nuestra experiencia con nuestros maestros a nivel rural, urbano, cómo era la vida de los docentes. O podemos hacer otra estrictamente sobre la historia de las FARC, la vida de las FARC. Podemos invitar a gente que nos cuente la experiencia del ELN en el Caquetá, la del EPL, así como hemos discutido y vamos a seguir discutiendo la del M19. Vamos a hacer una sesión sobre personajes que nos parecieron importantes, que llamábamos el tonto Pinilla, el Poira, Pepe, la Pitofui, varios personajes y lo que era la vida. Eso es básicamente en Florencia, pero tal vez de los otros pueblos también hay personajes interesantes. Una sobre las zonas de tolerancia, Manuelito, el homosexual que fue emblemático ahí en el Caquetá en los años 70, Omar, Pacho, y la emergencia de este grupo de la población que ahora los tratamos de una manera distinta como los tratamos en los años 60 y 70. Que hablemos de nuestros narcos, nuestros compañeros y amigos que fueron protagonistas del narco, inclusive algunos creadores de los Pepes y personajes importantes de sentido en la región, los Guara, bueno, etcétera. También sobre el deporte, el ciclismo. Chucho se fue, ya está muy viejito, pero él fue ciclista, pero el fútbol fue importante en el Caquetá, etcétera. Sobre de sobre Puerto Rico, etcétera. Y fue cosas
Si Víctor, poner ya el audio, por favor, pongamos el video y empezamos a cerrar la sesión definiendo qué tema discutimos la próxima reunión. Víctor, por favor. Jorge, no, es que Patricia enviaba también con una historia de Pablo Beltrán y pues, si nos deja pasar un momento cuando tú lo veas, ya lo Por yo favor, lo pongo Víctor, solamente. sí, por favor. Víctor, ¿tienes el video? Hasta que se haga justicia. Soy María José Rodríguez, la hija de José Washington Rodríguez Roca. Uniendo fotos es la única forma que encontré en la que podamos estar los tres juntos. Hace 3 días se cumplieron 47 años de aquel 13 de abril en el que mi papá debió abandonar nuestro país. La vida decidió que me tocara nacer un 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Porque tengo dignidad y porque tengo derecho a saber qué pasó con mi papá, nunca más terrorismo de Estado. Perdón. Mil gracias, Víctor y María. Nuestro abrazo solidario. Gracias por acompañarnos, por participar. Y bueno, vamos a ver si podemos contribuir en algo, en información aquí en las redes y con los contactos que tenemos. Seguramente Fernando y la Comisión de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas nos puedan ayudar en este proceso. Bueno, para finalizar, escucho comentarios sobre propuestas de qué tratamos en la próxima sesión y a quién invitamos como ponentes de esa sesión y después a continuar en la tertulia. Jorge, Sí, aprovechando la época del año, podríamos contar anécdotas sobre las fiestas del San Pedro. ajá. Es una opción que se me ocurre. Bueno, ¿quién más opina? Bueno, no todos, de a uno. Hay 13 personas en sala. ¿Qué otra idea tienen? Bernardo Tovar había propuesto que habláramos sobre educación y sobre experiencias de educación. Eso creo que es un tema que vincula bastante a lo que estamos viviendo. Entonces, si no hay muchas sugerencias, tal vez invitaríamos a que los compañeros que han sido maestros nos hablen sobre educación y sobre su experiencia. Sabemos que ahí estuvo la Secretaría de Educación, mucho tiempo fue de la Iglesia Católica, después se compartió la Iglesia y el Estado, pero hay muchas historias de maestros y maestras que tal vez vale la pena rescatar, inclusive su vínculo también con la vida social y política de la región. No sé si están de acuerdo en que tratemos eso y eso nos da paso después al tema de las semanas culturales y al tema de otros componentes más de orden artístico y cultural en la región, incluyendo el tema del San Pedro. No sé qué opinan. Perfecto, me parece bien. Bueno, no siendo más, entonces les agradezco mucho, colegas, muy amables por la tarde y los aportes, y quedamos ahí con María José. Mil gracias por su participación, y después volveremos sobre temas del conflicto armado y sobre el drama de la vida
en política en la región. Bueno, buena tarde. Chao, chao, chao. Buenas noches. Buenas noches.